Cuando cualquier persona le pide a una inteligencia artificial que escriba un poema divertido o, no sé, que resuma un documento gigante, hay como una especie de ilusión óptica, ¿verdad? Totalmente. Parece que todo ocurre por arte de magia. O sea, siempre hablamos de la nube. Y claro, la nube suena a algo etéreo, a vapor de agua inofensivo, a algo limpio y que no pesa nada. Ya, es una metáfora súper engañosa. Exacto. Lo que casi nunca nos paramos a pensar es que ese pequeño poema o esa imagen fotorrealista que acabamos de generar, pues acaba de forzar a una central térmica a quemar un poco más de gas o de carbón real. Carbón físico y desde luego muy contaminante. Es un contraste brutal, la verdad. Nos hemos acomodado muchísimo en esa falsa sensación de inmaterialidad. Y sin embargo, la revolución digital que estamos viviendo ahora mismo es, con diferencia, la industria más pesada y material que existe en el planeta. Y vaya si pesa, madre mía. Porque cuando nos adentramos en el ecosistema de la inteligencia artificial moderna, la famosa nube choca de frente contra el suelo de hormigón. Literalmente. Así que hoy, en nuestra inmersión de hoy, vamos a desmontar esa ilusión. Para ello, tenemos sobre la mesa un recurso interesantísimo. Es un extenso artículo de Wikipedia sobre los centros de datos de IA, con datos súper actualizados a nuestra fecha actual, este mismo mes de abril de 2026. Una información vital ahora mismo. Desde luego. El objetivo principal de este análisis a fondo es explorar esta maquinaria física que es inmensa, es ruidosísima y sobre todo carísima. Todo esto que hace posible que la IA funcione. Porque, a ver, no hace falta tener un título en ingeniería informática para entender esto. El objetivo aquí es traducir toda esta complejidad, porque la IA está alterando la economía global e incluso la red eléctrica. Y el punto de partida fundamental para entender todo esto es asumir que lo que llamábamos centro de datos, bueno, pues ha mutado por completo. Ujú. Llevamos décadas almacenando fotos, correos electrónicos, páginas web en servidores tradicionales, pero lo que se está construyendo hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con los edificios tecnológicos de hace 5 o 10 años. O sea, es una bestia completamente diferente. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque claro, para comprender la magnitud de los recursos que consumen, primero hay que mirar cómo son físicamente por dentro, ¿no? Eso es. Las fuentes hablan continuamente de un cambio del procesamiento lineal al procesamiento en paralelo. ¿Cómo explicamos esto de forma sencilla? Pues a ver, esa es la clave técnica absoluta. Un centro de datos tradicional, el típico de toda la vida para una web normal, utiliza procesadores estándar, las famosas CPUs. Una CPU está diseñada para resolver tareas secuenciales rapidísimo. O sea, para que nos hagamos una idea, podríamos imaginar a una CPU como, no sé, como un brillante catedrático de matemáticas que es capaz de resolver una ecuación súper compleja paso a paso. O sea, un genio solitario trabajando a toda velocidad. Exacto, justo eso. Pero claro, el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, todo lo que es la IA generativa, no funciona así en absoluto. No requiere resolver un solo problema hipercomplejo, sino realizar millones o miles de millones de cálculos probabilísticos al mismo tiempo. Para adivinar la siguiente palabra de una frase, por ejemplo. Eso es. Para adivinar qué palabra va después o para renderizar el color de 1 millón de píxeles a la vez, un catedrático no te sirve. Ya, claro. Lo que necesitas es el equivalente a 10.000 estudiantes de primaria resolviendo sumas básicas, pero todos al mismo tiempo. Y eso, básicamente, es el procesamiento en paralelo. Entendido. Por eso la IA depende de estos aceleradores especializados, principalmente las famosas GPUs, las unidades de procesamiento gráfico. Y claro, ahí es donde entra la física pura y dura del problema. Porque, a ver, alimentar a 10.000 estudiantes cuesta muchísima más energía que alimentar a un solo catedrático. Una barbaridad más. Es que, leyendo los datos del artículo, el salto en el consumo eléctrico es que te deja cuadros. Un bastidor de servidores estándar, lo que en el mundillo se conoce como un rack, consume en un centro normal entre 5 y 10 kilovatios. Ujú. Pero un rack dedicado exclusivamente a estas GPUs de inteligencia artificial, ojo a esto, se dispara por encima de los 60 kilovatios. Es un incremento de densidad de potencia que no tiene precedentes en la historia de la computación. Cada chip individual chupa entre 250 y 500 vatios. Una locura. O sea, si usamos una analogía física, un centro de datos tradicional vendría a ser como un garaje inmenso lleno de furgonetas de reparto, ¿no? Sí,
Me gusta esa imagen. Son fiables, hacen su ruta de siempre, tienen un consumo muy predecible. Bueno, pues lo que estamos construyendo ahora es ese mismo edificio, ese mismo garaje, pero metiendo dentro cientos de monoplazas de Fórmula 1 y pisando el acelerador a fondo todos a la vez las 24 horas del día. Es el escenario perfecto para un desastre térmico. Totalmente. Lo cual me lleva a una duda súper lógica y creo que cualquiera que nos escuche se lo preguntará. Si la demanda ha explotado tanto, ¿por qué no pueden simplemente comprar estos chips nuevos, meterlos en los edificios viejos que ya tienen y a correr? Lo fascinante aquí es que, siguiendo tu analogía, si tú metes cientos de monoplazas de Fórmula 1 acelerando a fondo en un garaje cerrado, no es que te quedes sordo, es que el edificio entero se derrite. Literalmente. Madre mía. Es que los cables de un edificio de oficinas convencional o de un centro antiguo simplemente saldrían ardiendo, harían saltar los plomos de toda la manzana al intentar canalizar esa cantidad de energía. Y ojo, no es solo la electricidad que entra. Claro, el calor. Exacto, es el calor inmenso que sale. Los sistemas de refrigeración por aire que usábamos hasta ahora, los típicos ventiladores gigantes, son completamente inútiles frente a un rack de 60 kilovatios. Se ríen de un ventilador. Claro, ahora hace falta refrigeración líquida directa al chip, tuberías inmensas, bombas de agua de grado industrial. Es que la densidad de potencia de estos nuevos recintos supera en 100 veces la de un edificio normal. Así que no puedes poner un parche, te toca demoler y construir de cero. Y construir desde cero estas, digamos, pistas de Fórmula 1 tecnológicas, pues no es precisamente barato. A mí me resulta fascinante ver cómo esta necesidad tan física, tan de termodinámica básica, de rediseñar edificios, ha provocado una absoluta locura financiera. Una fiebre del oro totalmente. Es que las cifras de inversión que recogen las fuentes son muy difíciles de procesar. Atención a esto. Solo para este año, para 2026, se estima que el gasto de las grandes tecnológicas en estos centros va a rondar los 650.000 millones de dólares. Es abrumador. Y espera que Citigroup proyecta que de aquí a 2030 el gasto será de 2,8 billones y McKinsey lo eleva a casi 7 billones a nivel mundial. Billones europeos, ¿eh? Millones de millones. Es que es una inyección de capital que supera el Producto Interior Bruto de muchísimos países desarrollados. Y claro, esto ha reconfigurado todo el ecosistema corporativo. A ver, explícanos eso. Pues mira, tradicionalmente este sector lo dominaban los que llamamos hiperescaladores, gigantes que todos conocemos. Google, Amazon. Exacto. Google, Meta, Amazon, Oracle. Pero la demanda de computación es tan salvaje ahora mismo que ha surgido una especie nueva, los neoclouds. Neoclouds. Sí, compañías como CoreWeave, Nebius o Nscale. Son empresas que están naciendo y creciendo a un ritmo exponencial con un único propósito en la vida: alquilar esta infraestructura de GPUs por horas a otras empresas. Pero lo que realmente me parece de película de ciencia ficción de todo esto no es la tecnología en sí, sino la pura ingeniería financiera que están usando para pagar todo este hardware. O sea, ¿cómo consiguen el dinero? Claro, por ejemplo, Meta tiene en marcha el proyecto Hyperion en Luisiana, que es un macrocentro de 5 gigavatios. Pues en lugar de endeudarse directamente ellos, están montando vehículos de propósito especial. Firmas de inversión como Blue Owl o BlackRock están metiendo 30.000 millones de dólares. O sea, externalizando el riesgo financiero, básicamente. Exacto. Pero el caso que me ha dejado verdaderamente a cuadros es el de estos neoclouds que comentabas. CoreWeave ha pedido préstamos por valor de 12.400 millones de dólares a bancos de toda la vida, tipo JP Morgan o Goldman Sachs. Ujú. ¿Y el aval para ese préstamo multimillonario? ¿La garantía? Son las propias tarjetas gráficas de Nvidia que van a comprar con el dinero. Es tremendo. Están usando puro hardware informático como garantía para préstamos a escala estatal. A ver, espera, vamos a detenernos aquí un segundo porque esto necesita análisis. O sea, usar tarjetas gráficas como aval bancario. Pero, a ver, ¿acaso esto no es como hipotecar una casa construida con cubitos de hielo? ¡Qué buena metáfora! Es que lo digo porque sabemos perfectamente lo rápido que avanza la tecnología, ¿no? Un chip puntero carísimo comprado hoy, en un par de años va a ser completamente humillado por la siguiente generación. Bueno, el riesgo de los cubitos de hielo, como tú dices, es el gran terror de los fondos de inversión ahora mismo. Hay que entender que el entrenamiento de los grandes modelos de IA somete a estas tarjetas a un estrés brutal. Las queman. Claro, operan al límite constante. Eso es.
Según los datos que tenemos, la vida útil comercial de estas GPUs de altísimo rendimiento es cortísima, de apenas entre 1 y 8 años. Madre mía, qué poco. Y más cerca del 1 o los 2 años si quieres mantenerte en la vanguardia competitiva, que es de lo que se trata. Si conectamos esto con el panorama general, la situación es muy delicada. Algunos analistas financieros advierten seriamente de que podríamos estar incubando la mayor burbuja de infraestructura de la historia moderna. O sea, el miedo es que estén pidiendo miles de millones para construir hardware que va a quedar obsoleto antes de haber dado un solo euro de beneficio real. Exactamente. El concepto financiero es activos bloqueados, estructuras titánicas llenas de chatarra electrónica que no han llegado a rentabilizar la deuda inicial. Tela. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez preocupante, porque esa burbuja financiera, por muy abstracta que parezcan los ordenadores de los bancos, tiene un anclaje físico ineludible. Vaya que sí lo tiene. Toda esa deuda billonaria no está flotando en el aire. Se materializa en acero, en cables, en recursos y, sobre todo, en un impacto medioambiental masivo. Para que nuestra audiencia se haga una idea de la escala de la que hablamos, el centro de datos promedio destinado a la IA, el de tamaño medio, consume ahora mismo la energía de unos 100.000 hogares. Y eso hablando de la media. Los nuevos proyectos son otra liga. Claro. Fíjate en el proyecto Rainier de Amazon, en Indiana. Hablamos de 11 millones de dólares, casi 500 hectáreas, o sea, unos 700 campos de fútbol llenos de servidores. ¿Y el consumo de eso es? El consumo proyectado es de 2,2 gilovatios. Eso es el equivalente directo a más de 1 millón de hogares. 1 millón de casas dedicadas solo a procesar datos en un único sitio. Es incomprensible casi. Y ojo, no podemos obviar el otro gran límite físico del que advertía el artículo, el agua. Ese es un temazo. Como decíamos antes con los monoplazas de Fórmula 1, ese calor extremo hay que moverlo de alguna forma. Y en la física tradicional, el vehículo más barato y eficiente para mover calor es el agua. En Estados Unidos, por ejemplo, el uso de agua por parte de los centros de datos pasó de unos 64.000 millones de litros en 2024 a una barbaridad de más de 300.000 millones previstos para 2028. Es que vacían ríos enteros. O sea, estamos hablando de decenas de miles de piscinas olímpicas cada año evaporadas única y exclusivamente para evitar que los chips se derritan. Y esto tiene unas consecuencias muy crudas a nivel local. En el caso del proyecto este de Amazon en Indiana, durante la construcción tuvieron que bombear agua subterránea a un ritmo tan bestial que actualmente hay una investigación oficial en marcha. Sí, lo de los pozos, ¿no? Exacto. Los pozos de agua de los residentes locales, los agricultores de la zona, literalmente se secaron, se quedaron sin agua. Y es que, a ver, aquí es donde asoma una ironía corporativa que a mí me parece fascinante. Supongo que te refieres a toda la narrativa de la sostenibilidad. Claro, a ver, llevamos años viendo a las grandes tecnológicas colgarse medallas verdes, presumiendo de sus objetivos de carbono cero, de ser 100% renovables, y sin embargo el documento subraya un dato demoledor. Hoy, el 40% de la energía de los centros de datos en Estados Unidos proviene directamente del gas natural. Sí, un combustible fósil de manual. Es que proyectos titánicos como Colossus, el superordenador de la empresa XAI o el proyecto Prometheus de Meta están construyendo sus propias plantas de gas fuera de la red general porque no les llega la electricidad normal. Es que es un retroceso ecológico sin paliativos. Empresas eléctricas enormes como Southern Company han admitido públicamente que han tenido que retrasar el cierre de centrales de carbón, centrales que ya prometieron desmantelar, solo para poder satisfacer el pico de demanda provocado por la inteligencia artificial. Madre mía, reviviendo el carbón para crear imágenes por ordenador. Y hay que añadir contexto a esto. No es un accidente. La propia Comisión Federal de Regulación de Energía en Estados Unidos, la FERC, permitió recientemente que los centros de datos se conectaran directamente a las plantas de generación. Y el problema de fondo aquí, el motivo por el que la IA rompe los esquemas de la red eléctrica, es su absoluta inflexibilidad. ¿Inflexibilidad? ¿A qué te refieres exactamente con eso? A ver, piensa en una fábrica de coches tradicional, o incluso en los servidores de Netflix. Si un día hay una ola de calor terrible y todo el mundo enciende el aire acondicionado, la fábrica puede parar unas horas para no saturar la red. O Netflix sabe que de madrugada la demanda baja muchísimo. Claro, hay picos y valles. Exacto. La demanda fluctúa. Pero entrenar un modelo gigantesco de inteligencia artificial es un proceso rígido y continuo que dura meses enteros. Los chips están operando al 100% de su capacidad día y noche. No puedes pausar a la inteligencia artificial a las 6 de la tarde,
para que la gente encienda el horno en su casa. O sea, es una demanda voraz e inamovible. Totalmente. De hecho, operadores de la red importantísimos como PJM Interconnection ya han emitido advertencias muy serias de posibles apagones generalizados si hay climas extremos, porque la red no da abasto para sostener este nivel basal tan alto. Y claro, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel social? Pues que cuando la ambición de las tecnológicas seca los pueblos o retrasa el cierre del carbón y pone la red eléctrica en jaque, pues inevitablemente el tema salta a la arena política y sobre todo al bolsillo de quien nos escucha. Claro, era cuestión de tiempo que llegara a la política. Y según las fuentes, la guerra institucional es total. Eso sí, para ser absolutamente imparciales con nuestro análisis y no tomar partido, nuestra labor aquí es exponer las diferentes posturas que detalla el artículo. Porque hay de todo. Sí, a nivel institucional, digamos desde el poder, hay un apoyo enorme, independientemente del color político. La administración de Joe Biden, por ejemplo, firmó una orden en enero de 2025 para priorizar el uso de terrenos federales para construir estos centros. Querían ganar la carrera tecnológica a toda costa. Exacto. Y meses después, la segunda administración de Donald Trump lanzó su plan de acción de IA apoyando fuertemente la construcción de toda esta infraestructura. De hecho, el secretario de Energía, Chris Wright, llegó a defender abiertamente la necesidad de reabrir plantas de carbón si eso asegura el liderazgo en IA. Vamos, que desde arriba hay prisa por construir. Pero la resistencia, tanto política como ciudadana, está siendo durísima. Senadores como Elizabeth Warren o Bernie Sanders están investigando activamente cómo todo este exceso está inflando la factura de la luz para la gente normal y ya han pedido una moratoria, que se pare de construir. Y no son solo los políticos, ¿eh? Que va, que va. Hay más de 230 grupos ecologistas, desde Greenpeace hasta organizaciones civiles como la NACAP, que se oponen en bloque a la construcción de estos monstruos en sus comunidades. Hablan del ruido insoportable de los ventiladores, del saqueo del agua. Es que esto plantea una pregunta importante sobre los daños colaterales y cómo afecta directamente a cualquier persona de a pie. Porque el impacto no es solo la factura de la luz, es la propia tecnología de consumo. Stargate, de OpenAI, que va a requerir tal cantidad de hardware que va a consumir casi el 40% de la producción mundial de chips de memoria DRAM. Para quien no controle la jerga, la memoria DRAM es básicamente la memoria a corto plazo de cualquier aparato. Es la mesa de trabajo donde tu móvil o tu portátil ponen los datos que usan en ese preciso instante. O sea, un solo proyecto de inteligencia artificial va a acaparar casi la mitad de las mesas de trabajo digitales de todo el planeta. Eso es. Y claro, para cualquiera que escuche esto, significa que el auge de la IA no es un tema abstracto, es pura oferta y demanda. Si OpenAI compra el 40% de la memoria, queda mucha menos para fabricar teléfonos móviles o tablets. ¿Y lo que escasea? Se vuelve carísimo. Exacto, sube de precio. La IA, de forma silenciosa e indirecta, ya está encareciendo tu próximo móvil y limitando el almacenamiento de los aparatos que usamos cada día. Es el choque inevitable entre la ambición del software y los límites de la física. O sea, el planeta tiene recursos finitos y estamos chocando contra ese muro de electricidad, agua y silicio. Lo cual, y aquí viene para mí la parte más alucinante, nos lleva a la última frontera de este análisis. A ver. Si en la Tierra ya no hay espacio, si la red eléctrica va a petar, si los vecinos protestan por el agua, ¿qué hacen las empresas más ricas del planeta? Mirar hacia las estrellas. Literalmente, el escape orbital. Mandar los centros de datos al espacio exterior. Suena a película de ciencia ficción de las malas, pero las fuentes documentan que empresas como SpaceX, Blue Origin, Nvidia y Google ya están en ello. Google, por ejemplo, tiene un proyecto llamado Suncatcher, diseñado para probar sus chips TPU en el espacio para el año 2027. Un detalle rápido aquí sobre los TPUs, porque antes hablamos mucho de las GPUs. Sí, por favor, aclaremos eso. Un TPU es una unidad de procesamiento tensorial. Básicamente es un chip propietario que Google diseñó desde cero única y exclusivamente para el aprendizaje automático. Las GPUs nacieron para los videojuegos y luego resultaron ser útiles para la IA. Pero los TPUs son nativos de la IA. Son el corazón de Google ahora mismo. Vale, de acuerdo. Pero, espera, porque aquí la intuición me dice que algo no cuadra con lo del espacio. Quieren montar centros de datos en órbita. Vale. Entiendo que en el espacio tienes energía solar ilimitada, no hay nubes, puedes tener sol 24 horas.
Sí, solucionas el tema eléctrico. Y dicen que la gran ventaja es el enfriamiento. Y ahí es donde me pierdo. Porque, a ver, el espacio exterior es un vacío total, no hay aire. Entonces, si tú sacas un servidor al espacio, no siente frío en el sentido tradicional, no hay una brisa helada que le quite el calor, porque sin aire no hay convección térmica. Exacto. Entonces, ¿cómo demonios enfrías un rack de servidores al rojo vivo a 60 kilovatios si no tienes ni aire ni toneladas de agua para refrigerar? Has dado exactamente en el clavo. Ese es el mayor quebradero de cabeza para la ingeniería aeroespacial ahora mismo. Como muy bien dices, sin aire para la convección, la física dicta que la única manera de deshacerte del calor en el vacío es mediante radiación térmica. O sea, emitir ese calor en forma de luz infrarroja hacia la oscuridad del espacio profundo. Pero, ¿eso es viable a esta escala industrial? Es un desafío absurdamente complejo. Obliga a equipar los satélites con unos paneles radiadores gigantescos de materiales avanzadísimos que le añaden muchísimo peso y coste al lanzamiento del cohete. Y todo esto mientras proteges unos chips súper delicados de la radiación directa del Sol y de posibles micrometeoritos. O sea que el coste logístico debe ser, vamos, de infarto. Da la sensación de que en lugar de intentar hacer la inteligencia artificial un poco más eficiente a nivel de código aquí en la Tierra, prefieren quemar miles de millones construyendo cohetes. Pero lo fuerte es que no es teoría pura. No, ya hay resultados. Claro, en noviembre de 2025 el artículo documenta que una empresa llamada StarCloud, que tiene el respaldo de NVIDIA, lanzó un satélite con una GPU modelo H100 a bordo y lograron entrenar con éxito el primer modelo de lenguaje íntegramente fuera de nuestro planeta. Lo llamaron NanoGPT. Ya han abierto esa puerta. Y ese hito es clave, porque valida toda la inversión previa. Demuestra a los inversores que, a pesar de los retos tremendos de la radiación térmica y lo carísimo que es lanzar cohetes, el modelo de negocio orbital es viable para, digamos, escapar de las leyes y las limitaciones medioambientales de la Tierra. Es simplemente asombroso. Bueno, si hacemos una rápida recapitulación de todo este viaje, porque ha sido intenso, hemos empezado hablando de una nubecita etérea y nos hemos chocado de bruces con una maquinaria industrial pesadísima. Hemos visto cómo la simple necesidad matemática de procesar en paralelo ha obligado a demoler edificios para meter estos superservidores que consumen como ciudades enteras. Hemos analizado un mercado financiero súper agresivo, usando tarjetas gráficas con una fecha de caducidad de apenas un par de años como si fueran oro para pedir créditos. Una burbuja de manual, ¿sí? Hemos comprobado cómo esta demanda incesante deja pozos secos en Indiana, resucita centrales de carbón y encima encarece la memoria de los móviles que compramos. Y como gran colofón, la huida hacia las estrellas, lanzando ordenadores al vacío espacial para mantener viva esta carrera. Es que es la redefinición física de nuestro siglo. O sea, todo ese entramado de acero, de deuda billonaria, de agua evaporada y emisiones, está trabajando a máxima potencia en este preciso segundo. Así que, de verdad, la próxima vez que cualquiera que nos escuche abra una de estas aplicaciones de IA y reciba una respuesta brillante o una foto perfecta en un par de milisegundos, pensemos en esto. Esa inmediatez tan cómoda descansa sobre una infraestructura vasta, pesada y extremadamente hambrienta. La IA no es que no flote, es que pesa toneladas y compite con nuestras propias ciudades por el agua y la energía. Flotando en el aire para nuestra audiencia. A ver, si la industria entera está inyectando literalmente billones de dólares en construir todas estas macrofábricas a toda prisa, y a la vez sabemos que el corazón técnico de estos centros, esas famosas tarjetas gráficas, sufren tanto estrés que se queman y quedan obsoletas en apenas 3 a 8 años, ¿qué va a pasar con esa colosal montaña de basura electrónica altamente tóxica que se nos va a acumular en la próxima década? ¿Serán estos inmensos edificios vacíos los esqueletos industriales inútiles de mañana? Ahí lo dejamos para que cada cual le dé una vuelta.